Bueno, compañeros, ¿sí me escuchan bien ahí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase de fundamentos de networking, ¿cierto? Nosotros hace 8 días estuvimos realizando una práctica de ponchado en el instituto con cable lineal y cable cruzado. Se explicó pues las normas T568A, T568B, que también están en la plataforma para que si usted no ha visto bien esa parte, le eche un vistazo. Bien, recuerde, es bueno que se aprenda una de las normas. Sabiéndose una de las normas, pues ya entiende cómo sería la otra o ya podría ser la otra norma como tal. Bien, entonces, en ese orden de ideas, usted ya sabe ponchar, ya sabe crimpar un cable, ya sea cruzado o lineal, y ya sabe qué uso darle en determinados casos, ¿cierto? Pero entonces nosotros hemos venido hablando de todo lo que son las capas del modelo OSI, ¿bien? Pero vamos a entrarnos o vamos a especificarnos en la capa 2. ¿Por qué? Porque la capa 1 ya la hablamos, que la capa 1 es la parte física de la red, o sea, lo que es el cable, los conectores, lo que son los bits, lo que son conectores hembras o machos en determinado caso. Entonces usted ya sabe qué es eso, ¿cierto? Ya sabe qué es la capa 1 del modelo OSI, que es el cable, que es el conector, que es parte del dispositivo, ¿cierto? En la parte física. Bien. Ahora, la capa 2 del modelo OSI tiene algo muy interesante que de pronto se ha hablado, pero no se ha profundizado, ¿cierto? Entonces yo, no sé si ustedes ven ahí que yo tengo dos equipos conectados, el portátil, y conecté el smartphone porque les voy a mostrar otras cosas, ¿bien? Pero entonces vamos a empezar a hablar de algo que es muy importante dentro de la capa 2, que es la tabla MAC. La tabla MAC es donde se va a registrar todo lo que es la dirección física. Ojo, dirección física es lo que estoy señalando con el puntero dentro de un dispositivo. Bien. ¿Y qué dispositivos van a registrar esto? Ojo, todos los dispositivos, todos a nivel de red, incluyendo algunos computadores, los smartphones no tanto, pero sí los computadores, los que son switch, lo que son router, lo que son access point, lo que, bueno, todo lo que tenga que ver con redes, dispositivos que hemos mencionado, en la capa 2 van a registrar estas direcciones que son las direcciones físicas de los equipos o dispositivos que yo tengo conectados en la red. ¿Hasta ahí voy bien? Entonces, cuando usted conecta una computadora, un Smart TV, un smartphone, o otro router, o un access point, o una AP, o bueno, cualquier cosa, esos equipos van a registrar la dirección física. Hasta ahí vamos bien. Entonces, todas las direcciones van a quedar en esa tabla. Entonces, si yo conecté 5 equipos, hay 5 direcciones físicas de esos equipos conectados. Bien. Si conecté 20, entonces hay 20 direcciones físicas de esos equipos conectados. Conecté 100 y así sucesivamente, hasta llegar hasta 254, que es el máximo según el enmascaramiento que yo haga dentro de una red. Bien, entonces, si de pronto usted no había visto esto de direcciones físicas, esto es una dirección física. Y todos los dispositivos de red, todo lo que usted pueda conectar a una red sea inalámbrica o cableada, va a tener una dirección de este tipo. Una dirección hexadecimal, como se había explicado anteriormente. Entonces eso se llama dirección física o dirección MAC. La dirección MAC, ¿o qué quiere decir MAC? Es un control de acceso al medio, y eso es una dirección que me controla el acceso al medio. ¿A cuál medio? Al cable,
o al aire, si es una conexión inalámbrica, ¿sí? O una conexión por fibra óptica, o sea la que sea, la conexión por cable, entonces él me va a permitir, por medio de esta dirección, acceder, controlar el acceso a ese medio. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, eso es una dirección MAC y todos los equipos la tienen. ¿Alguien recuerda de qué forma puedo consultar de una dirección MAC en un dispositivo? Bueno, en una computadora. Con Windows R. Windows R, coloco CMD. Voy a mostrarlo acá rápidamente. Sí. Compartirles acá. Un momentico, yo abro acá esto. Yo las comparto aquí. Esto solamente para que lo vean bien. ¿Sí ven bien ahí? Sí, profe, se ve. En el CMD, ¿cierto? Windows R, bien, como estaba mencionando el compañero, entonces Windows R, CMD, y me va a aparecer esta ventana. En esta ventana yo coloco ipconfig, ¿cierto? /all, enter, y acá me va a aparecer toda la información con respecto a los dispositivos de red que yo tenga conectados o tenga disponibles en mi computador, ¿sí? Pues por ejemplo acá dice adaptador Ethernet, entonces acá dice que este adaptador Ethernet es de gigabit, ¿bien? Y tiene una dirección física que es esta, 00, 90, 9E, 9D, 8B, 34, ¿cierto? Y ya lo que es la inalámbrica, que estoy señalando acá, inalámbrica, entonces dice dirección física A2, 2C, 36, 12, 6F, F5. Entonces de esa forma puedo yo descubrir una dirección MAC de un dispositivo, ¿bien? En Windows. Por ejemplo, en Android usted lo puede hacer sobre el dispositivo, sobre el teléfono. Hay un apartado sobre las conexiones y ahí aparece la dirección MAC de su smartphone, en la conexión inalámbrica e incluso en la conexión Bluetooth, porque la conexión Bluetooth también maneja una dirección física, así Profe, parecido a esto. ¿Sí? profe, una pregunta. Usted me acaba de decir de que esa es la dirección MAC, ¿cierto? Es la dirección Y MAC. listo. Y en la gráfica, en la imagen que se nos presentó anteriormente, al lado derecho también Sí. tenía la dirección IP. Entonces, Listo, muy bien. Entonces, yo voy a explicar algo acá, muy bien. Entonces, ya sabemos cómo es la dirección MAC, ¿cierto? Y cómo consultarla. Ojo, la dirección MAC, que es ese control de acceso al medio, está ligada a la capa 2 del modelo OSI. Recuerde que el modelo OSI tiene 7 capas, ¿cierto? Que la capa física, la capa 1, que es el cable, capa 2, que es el enlace de datos, que es lo que estamos mencionando. Aquí vamos, ¿cierto? En esta capa 2 también está ligada a la capa 3, que es la capa de red, y capa 4, que es la capa de transporte. Entonces, el IP tiene que ver con esta dirección MAC, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo conecto un dispositivo, él me va a hacer el control de acceso al medio, ¿sí? Por el llamado, control de acceso al medio por esta dirección, ¿bien? Y al obtener ese equipo, esta dirección, él le va a asignar una dirección IP. O sea que esta IP está ligada a esta dirección MAC. Puede ser temporal o permanentemente. Ojo con lo que estoy diciendo. Yo puedo decir, o yo puedo especificar, o puedo configurar que esta dirección MAC esté ligada a esta dirección IP en la otra capa de forma temporal o permanente. ¿Sí? O que una cosa tiene que ver con la otra. La capa 1 tiene que ver con la capa 2, la capa 2 tiene que ver con la capa 3, la capa 3 con la 4, incluso la 7 tiene que ver con la capa 1. ¿Por qué? Porque si usted no tiene cable, ¿será que la capa 7 funciona? Eso no. Entonces
Entonces puede llamar pila o modelo OSI porque cada capa depende una de la otra, ¿sí? Entonces acá ya sabemos cómo ponchar un cable. Ya que sigue es cómo podemos reconocer o cómo podemos conectar ese equipo y que nos lo reconozca en la red por medio de la MAC, que es la dirección física. Y esa dirección física va a estar ligada a su vez a una dirección IP, que en este caso es 192.168.1.22, y así sucesivamente con respecto a lo que ustedes ven acá, dependiendo de la MAC que estén visualizando, ¿cierto? Entonces, cada capa dentro del modelo OSI o dentro de la pila OSI va a estar ligada una con otra. Entonces, la capa OSI tiene que ver con la 3 y a la vez con la 1, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué quiero decir? Que al ya nosotros saber cómo es una capa 1, que es el cable, entonces ahora tenemos que entender cómo se comporta la capa 2, y acá es donde estamos hablando de ya no algo físico, sino algo lógico. Entonces, esto lo tiene la computadora. ¿Cómo lo visualizo? Así como les expliqué anteriormente. Y esta dirección física es la que me va a permitir enlazarme a otras capas. Se llama control de acceso al medio. No solamente a la capa 1, sino también me puedo enlazar a la capa 3 o a la capa 4. O sea que esta dirección MAC va a ser muy importante para que la computadora o el dispositivo se conecte con las otras capas. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, contesté a la pregunta. Sí, profe, sí. ¿Usted me puede recordar Listo. nuevamente, profe, cómo es que puedo consultar esa? Es con Windows R y digito. ¿Cuál? Windows R. Entonces Sí, acá le voy a mostrar bien el escritorio. Un porfa. momentico, yo lo pongo acá. Bueno, ahí ya ve la barra de, ¿cierto? Acá de tareas abajo. El inicio, ¿cierto? Bien. Entonces yo Sí, presiono Windows R. Entonces acá sí, abajo me va a aparecer ejecutar. ¿Sí lo ve? sí, sí, señor, ya lo tengo acá en mi Bien. computador también. Eso. Entonces ahí escribo CMD. C de casa, M de mamá, D de dedo. CMD. Y Enter, ¿cierto? Al yo presionar Enter, entonces, ¿qué escribo allí? ipconfig. Bien, no sé si lo alcanza a ver bien ahí, creo que sí. ipconfig es la LL. O sea, ¿qué le estoy diciendo al sistema ahí? Que me muestre toda la configuración IP, toda. All es todo. O sea, que me muestre toda la configuración IP. Cuando yo presiono Enter, entonces él me va a mostrar todo. Todo es todo. Entonces acá me dice que tengo dos adaptadores. Uno de Ethernet, que es esta acá arriba que estoy señalando con el puntero, y el otro que está acá abajo, que es la LAN inalámbrica, que es la wireless o el Wi-Fi, ¿bien? Y cada una de ellas tiene una dirección física, que son esta y esta, respectivamente. Bien, ya por acá hay más información, ya las direcciones IP, dependiendo del dispositivo. Acá está otra de la misma dirección física de acá arriba, ¿vean? Dirección de la inalámbrica, entonces dirección física está A0, C, 36126FF5, que es la misma que está acá, ¿cierto? Porque acá hace referencia a eso mismo. Y ya casi me dice qué dirección IP versión 6 está obteniendo y qué dirección IP 4 está obteniendo ese dispositivo o esta computadora. Bien, mire que el Bluetooth, esta computadora tiene una conexión de Bluetooth, el Bluetooth también tiene una dirección MAC, acá está. O sea que en conclusión, esta computadora en este momento tiene 3 direcciones MAC, 3, ¿sí? Al ser portable o portátil, entonces tenemos conexión cableada, 1, conexión inalámbrica por medio de Bluetooth, 2, y por conexión inalámbrica por medio de Wi-Fi o wireless, 3. Entonces ahí están las 3 direcciones MAC. ¿Bien? Las 3. Estas 2 y esta de acá. Bluetooth, si yo le conecto por medio de cualquier medio, por medio de PSI o PSI Express o por medio de USB, un dispositivo para conexión cableada o inalámbrica, me va a detectar otra MAC. Entonces ya tendría 4 y así sucesivamente. Bien. Entonces, cada dispositivo de red, ojo, cada dispositivo, yo le compro de esos extensores de Bluetooth
o extensores de wireless que traen una antenita para mi portátil o para mi computador de mesa, eso trae una dirección MAC. O sea, cada dispositivo que yo compre para conectar a una red, eso va a traer una dirección física. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, le Sí, contesté la pregunta. sí, profe, sí, sino que me quedé fue en la dirección que usted me dio inicialmente, en la ipconfig, para poder que me dé este pantallazo que ipconfig. usted tiene. Sí. Entonces acá, ipconfig, véalo acá arriba, lo Ah, estoy ya, señalando. A11. Slash, slash A, no, no es un 11, sino ALL. ALL. ¿Es mayúscula o Sí, qué? no, minúscula. Es que Ah, la bueno, L listo. parece un 1. Sí, parece un 1, por eso parece un 11. Sino que acá, para diferenciarlo, pues el 1 es como hacia agachadito y la L es así como, ¿sí ve? La diferencia, no sé si se alcanza a ver, Sí, señor. que esta rayita de acá, Ah, esta ya me rayita de acá dio. arriba, como agachada, eso. Sí, no, pero ya me dio, ya la alcancé a coger, ya. Exactamente. Entonces, de esa forma, obtengo yo una dirección física de una computadora. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? Sí, Entonces, señor. volviendo a la presentación, volviendo acá, voy a volver aquí un momentico para que se vea bien. Listo. Entonces acá tenemos las direcciones MAC y esa MAC está ligada, ojo, tanto a la capa 1 como a la capa 2. Y a su vez la capa 2 a la capa 3 y a la capa 4 y, a la capa, y así hasta llegar a la séptima. Bien. Continuando acá, entonces hay un protocolo, bien, hay un protocolo que está muy ligado con las capas en cuanto a la capa 1, capa 2 y capa 3. Me explico. ARP es un protocolo que en inglés, acá está la descripción, ¿cierto? Que en inglés es ARP Resolution Protocol o protocolo de comunicaciones o de resolución de direcciones, digámoslo así, un protocolo de resolución de direcciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este protocolo? Entonces, acá dice que es responsable de encontrar, ojo, de encontrar la dirección de hardware, que la dirección de hardware es la dirección física o la MAC, ¿bien? Acá está entre paréntesis, MAC, que corresponde a una dirección IP. O sea, que lo que hace este protocolo es, por medio de la dirección IP, encontrar una dirección MAC. O sea, saber qué dirección física tiene una computadora, ¿a través de quién? A través de la dirección IP, y acá lo dice, que corresponda a una determinada IP. O sea, que si yo sé la IP, puedo saber la MAC por medio de qué? De este protocolo. ¿Hasta ahí voy bien? Entonces, la computadora, cuando está conectada a la red y tiene una dirección MAC, ella le va a preguntar al dispositivo dentro de la tabla, para eso es la tabla, lo que vimos anteriormente, esta computadora le pregunta al dispositivo, venga, en su tabla MAC, esta IP a qué dirección física corresponde. Entonces le va a decir, ah, vea, esa esta. Entonces me descubre que es esta computadora que está en azulito acá abajo. ¿Bien? Que es prácticamente la de la mitad. Entonces, esta computadora por medio de la IP le pregunta al dispositivo, venga, en su tabla MAC, usted tiene tal dirección IP, sí, dígame cuál es la MAC de ese computador. Entonces le dice cuál es la MAC o cuál es la dirección física. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir en toda esta carreta acá. ¿Listo? Entonces, y ya mencionan que eso guarda una caché de direcciones y toda esa cuestión. Entonces, el dispositivo tiene, digámoslo así, temporalmente, hasta que usted no lo apaga, temporalmente tiene la tabla de direcciones MAC que corresponden a la dirección IP, que es esto que teníamos acá. Entonces, a través de esta tabla, el ARP lo que hace por medio de la IP me puede consultar una dirección MAC. ¿Bien? Y es otro protocolo que funciona en la capa 2 de la pila óseo del modelo óseo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que hace? Entonces, vuelvo y reitero, descubrir por medio de una IP una dirección MAC o una dirección física. Ahora, está el contrario de esto, que es el RAR. El RAR es un protocolo que hace todo lo contrario. Entonces acá dice que es reversa, o sea, que reversa resolution protocol o un protocolo de resolución de direcciones inverso, o sea, que me descubre una MAC, una IP por medio de una MAC.
¿bien? Y acá está el gráfico. Entonces, en este ARP, que fue el que vimos anteriormente, por medio de la dirección lógica me descubre la dirección física. Acá están las flechitas. ¿Bien? Y el RAP hace todo lo contrario. Por medio de una dirección física me descubre una dirección IP o una dirección lógica. Recuerde que la computadora tiene varias direcciones, físicas y lógicas. ¿Sí? Entonces, la dirección física ya sabemos que son los dispositivos que usted tiene conectados en su computador para redes, ¿sí? Y a su vez, esos dispositivos, por medio de la MAC, van a obtener una dirección IP. O sea que si usted tiene varios dispositivos de red y están todos conectados en la red o en diferentes redes, ellos van a obtener diferentes direcciones IP. ¿Listo? En este caso, si usted nomás tiene una dirección física, entonces usted va a obtener una dirección lógica. Y estos son los protocolos encargados de descubrir tanto una dirección física como una dirección lógica. ¿Hasta ahí claros? ¿O alguna inquietud? ¿Preguntas? ¿Día de la evaluación? Bueno. Entonces, de esa forma, la capa funciona con protocolo ARP y RAR, o RARP. ¿Bien? Continuando con eso, entonces acá ya es donde se complica un poquitico más la cosa. Bueno, complica no, o funciona de una forma más conjunta, digámoslo así, porque no suene como tan apocalíptico eso. Entonces, se complementa el ARP y el RAR, o RARP, se complementan con el DHCP, ¿sí? Entonces, el DHCP es un protocolo de configuración de host dinámicos, lo que quiere decir, pues que en inglés ahí dice Protocol Configuration Host Dynamic, o Dynamic Host Configuration Protocol. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Por medio de los protocolos que mencionamos anteriormente, entonces este servidor o protocolo de DHCP lo que va a hacer es entregarle a cada una de las direcciones físicas una dirección lógica o una dirección IP. Y no solamente le va a entregar una dirección IP, este protocolo me va a entregar la IP, la puerta, la máscara de su red, la puerta de enlace y los DNS, que eso ya lo hemos mencionado y lo hemos trabajado un poco en cuanto a direccionamiento IP. Entonces, gracias a ese protocolo, al DHCP, es que usted conecta un cable o se conecta a una red inalámbrica y gracias a ese protocolo usted tiene internet o tiene conexión a la red. Porque usted conecta y él automáticamente le va a asignar una dirección IP. ¿Hasta ahí vamos bien? Recuerde que si tiene alguna duda, pregunte, muchachos. Que necesito que esto quede claro. Acá toda la carreta que hay aquí, es lo que quiere decir es que dinámicamente, ¿sí? O de forma temporal, este dispositivo le va a entregar a cada uno de los computadores, porque tienen direcciones MAC, ¿cierto? Le va a entregar una IP con máscara de su red, con puerta de enlace, con DNS. Y de esa forma yo conecto y ya tengo internet, espero unos segundos o un segundo que se establezca la comunicación con el DHCP y listo. O sea que el DHCP tiene que ver en la capa 2, capa 3 y en la capa 4. O sea, ese protocolo se mueve en esas tres capas. O sea que él va a obtener por medio de la MAC ese registro de esa computadora y cuando obtiene el registro le va a asignar una dirección IP. Eso es lo que hace. ¿Bien? Ese es el sentido o la tarea que tiene un DHCP dentro de una red. O que hay redes que no tienen DHCP, que son todas direcciones o se establecen direcciones manuales, de que usted tiene que ir a configurarle la IP, la máscara de su red, puerta de enlace y DNS a cada computadora. Entonces, gracias al DHCP, si usted tiene 100 computadoras, este protocolo le asigna a las 100 computadoras pues, la dirección que necesitan para conectarse a la red y para navegar, y listo.
Bien, hasta ahí claros. Entonces, siguiendo acá con el cuento, entonces hay algo con que lidiar o tenemos que cuidarnos de algo que se llama el broadcast o la difusión, que también lo hemos mencionado, mencionamos algo así someramente. Bien, pero acá sí vamos a entenderlo un poquitico más. ¿Por qué? Porque no solamente les voy a mencionar y les voy a dar carreta, sino que les voy a mostrar acá cómo funcionaría eso. Entonces, ojo, el broadcast se genera cuando yo conecto máquinas, voy conectando máquinas a la capa 2, ¿sí? O sea, yo voy conectando computadores. De la capa 2 llega un momento donde se va a saturar, ¿sí? Eso depende mucho de los dispositivos que usted utilice. Si usted utiliza dispositivos sencillitos, que solamente llegan a una velocidad máxima de 100 megas, entonces se pueden saturar muy rápido. Por ejemplo, con unos 50 o 60 equipos ya se van a empezar a saturar. Es decir, yo tengo dentro de una red empresarial más de 60 equipos, entonces yo ya tengo que mirar de qué forma no generar tanto broadcast. ¿Por qué? Porque el broadcast es un paquete que acá lo subrayé, se llama Unicast, que el Unicast es que una computadora de esta red está preguntando a la red, a toda la red, qué computador por medio de la ARP o RAR, qué dirección IP tiene esa computadora o qué dirección MAC tiene esa computadora. ¿Sí? Entonces ese Unicast le manda la información al switch y el switch lo reparte y se lo envía a otro switch y este switch también inunda con ese Unicast y de esa forma se va inundando toda la red con un solo paquete. ¿Bien? Y si esa computadora no existe dentro de la red, entonces ahí está el problema, porque siempre esa computadora va a estar preguntando, venga, ¿qué se hizo el fulanito de tal? Y entonces como eso, es como si una persona tuviese amnesia y de pronto recuerda o amnesia temporal, que le da amnesia temporal, entonces siempre está preguntando, venga, ¿y usted quién es? ¿Cierto? Usted le responde. Y después vuelve y le pregunta, venga, ¿y usted quién es? Entonces siempre va a haber, eso es un broadcast, entonces siempre va a estar preguntando dónde está la computadora o quién es esa computadora, qué dirección IP tiene la computadora o qué dirección MAC tiene esa computadora. Entonces ese broadcast, cuando yo ya tengo varios equipos, entonces no solamente una va a preguntar, todas van a preguntar y ahí se forma algo que se llama una tormenta broadcast. Y el tener mucho broadcast, entonces la red puede colapsar, ¿sí? Bien. Entonces, en la capa 2 hay que saberla manejar. Hay que saberla manejar y hay que tener mucho cuidado en no excedernos en la conexión de equipos en capa 2. Entonces, para eso están o algo que se llama subnetting o subredes o también enrutamiento, que es otro término que se utiliza o se implementa para evitar tormentas o problemas de broadcast o problemas de difusión. ¿Sí? Que ya hay muchas máquinas preguntando por una sola dirección o por tanto física como lógica y ahí es donde vamos a tener inconvenientes. ¿Sí? Entonces eso es lo que habla acá. ¿Bien? Eso es lo que habla acá. Ahí les estoy resumiendo el carretazo que les escribí, pero teniendo eso en cuenta, entonces vamos a mirar lo siguiente. Ya para nosotros evitar un poco lo que es el broadcast, hay que hablar de direcciones IP y que, digamos, qué sentido tienen en la capa 2. Bien, y acá es donde vamos a hablar de clases. Entonces dice que la clase A, bien, la clase A va desde 177, desde 0 hasta 177. O sea que ese primer número, que ustedes ven acá subrayado como en gris o está en azul, ese número es el que me va a especificar la red. Y estos ceros que están al lado derecho me van a especificar la cantidad de equipos que tengo, que es 2 a la 24,
¿cierto? Porque acá tengo 8 bits, acá tengo otros 8 bits, son 16, y 8 bits, 24. Entonces, 2 a la 24 son 16 millones y pedazos, o sea que ahí puedo conectar 16 millones. Pero usted se imagina 16 millones de equipos conectados en capa 2, o sea, el broadcast que eso puede generar es mucho. Y es donde necesito especificarles eso, o sea, hay que hacer un buen trato de la capa 2 porque la capa 2 puede o ser muy buena o perjudicarnos en algunos aspectos o circunstancias. Pues conectar ya muchas máquinas en capa 2 nos perjudica, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan que en las primeras clases, cuando hablamos de de topologías, que hablamos de la topología en árbol, esa topología en árbol yo puedo conectar un switch con otro switch y entonces puedo conectar más equipos, pero al conectar más equipos estoy generando más broadcasts. Entonces es eso. Yo podría conectar 16 millones de equipos, ¿cierto? Yo podría. Entonces, por ejemplo, en toda una ciudad, yo tirar switches y todos conectarlos a esos switches. ¿Y qué me va a decir que no están conectados? Sí están conectados, pero el problema va a ser en la capa 2 cuando todos los equipos empiecen a preguntarse dónde está tal computadora, dónde está tal otra, eso me va a generar broadcasts. Y al generarme broadcasts va a haber lentitud o colisiones de envío de datos. Bueno, eso puede generar muchos problemas. Entonces dice, ay, pero yo tiré los cables bien separados del cableado eléctrico, yo que no es un problema de, de ruido electromagnético, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa, usted tiene mucho broadcast, ¿sí? Porque tiene 16 equipos, 16 millones de equipos conectados en una sola red, en una sola capa, ¿bien? En la capa 2. Entonces, ese es el problema de tener muchos equipos conectados en capa 2, ¿bien? Entonces, acá la otra clase, que es la clase B, que va desde 128, que es lo que le sigue a 127, 128 a 191. O sea que yo ya estoy vetando estos dos números de acá y me quedan estos dos ceros de acá. Entonces acá, 2 a la 16 me da 65.000 y algo de equipos, ¿cierto? 65.500 fue que hicimos el cálculo por ahí de equipos conectados, pues 65.000 computadores o equipos o dispositivos conectados también son muchos y eso también me genera muchos broadcasts. ¿Bien? Porque es 2 a la 16. Y acá está la clase C, que es lo que más utilizamos, por eso es que en las empresas, en la mayoría de empresas utilizan IPs clase C. ¿Por qué? Porque entonces acá ya estamos vetando estos tres, ¿sí? Con la máscara de subred, vean acá. Estamos vetando esto y generando un 0 acá, que ese 0 es el que yo cambio acá por este 255 que estoy señalando para 254 computadoras. ¿Sí? Y ya está la clase D, que va desde 224 hasta 239, pero esto casi no se utiliza porque pues ya es una segmentación, ya es hacer sus redes de, por ejemplo, de 30 o de 10 o de 15 computadores solamente, o de 2 o de 1. Entonces yo puedo especificar qué máscara su red colocarle para de esa forma no generar tantos broadcasts, ¿sí? Y limitar la red en capa 2 hasta cuántos equipos puedo conectar. Entonces a nivel lógico yo puedo dividir la red, decirle hasta dónde puede llegar para no generar muchos conflictos en capa 2 con respecto al broadcast. Ojo, este tema es muy extenso, ¿sí? Y de pronto, pues que al principio no sea muy fácil de entender, pero por eso les venía explicando yo el comportamiento de la máscara de su red, de cuántos equipos conectar y todo eso para poder entender esto. Entonces, estas clases se utilizan, clase A, en Internet. O sea, que estas IP se utilizan en Internet. O sea, que si yo una IP 10.0.0.0 es una IP de Internet. O 10.0.1.20 es una IP de Internet. ¿Hasta dónde? Hasta 127. Bien. Clase B también se utiliza en redes, en Internet, pero en la
parte metropolitana, o sea que en las ciudades, para desplegar internet o para conformar una red en una área metropolitana se utiliza clase B. Bien. Y ya la clase C en redes LAN, ya lo que es de acá para abajo. Entonces de clase C hasta la E se utilizan en redes LAN. Bien, o redes punto a punto, que también se utilizan para hacer una conexión solamente con dos dispositivos, una red punto a punto, entonces se utiliza clase D o clase E. Pero ya esta clase C sí se utiliza más que todo en empresas. Entonces está, vuelvo y reitero, clase A en Internet, que es donde están los servidores y toda esa cuestión, y acá clase B,